Queridos hermanos, soy el arzobispo Crisóstomos de la Metrópolis Ortodoxa Autónoma de Ecuador y Latinoamérica. Estamos explicando sobre el mal llamado Santo y Gran Concilio de la Iglesia en Creta, que se está celebrando hasta el día de hoy, que está haciendo la grabación de este video, 24 de junio del 2016. Y debo continuar con esta explicación, ya vamos a terminar en este video. Y quiero decir de que en esos textos que se han planteado de este concilio, no hay mención de alguna cacodoxia o desviación de las doctrinas. Se hacen, como decimos en Latinoamérica, se hacen los locos. No hay cacodoxia, no hay herejías, no hay errores. Como si el espíritu de la ilusión ya no estuviera en acción en nuestros días. En nuestros días todo se cree que todo va bien. El texto no señala ninguna herejía o distorsión de las enseñanzas eclesiásticas y la práctica de los cristianos en el mundo que están fuera de la ortodoxia. No se habla de esto. Por otro lado, la cacodoxia y las desviaciones heréticas de las enseñanzas de los padres de los concilios ecuménicos se determinan en esos documentos como tradicionales diferencias teológicas o posibles nuevos desacuerdos. Así los ponen estos señores creadores de los documentos que pretenden que los obispos, que solamente han ido dos por cada patriarcado, firmen a ojitos cerrados estos documentos. Por tanto, los autores de este texto, claro, desean la unidad de las iglesias, pero no en la verdadera unidad de la verdadera iglesia de Cristo. Esa verdadera unidad se da solo en la verdad, no en la mentira. Y es por esta razón que no se encuentra ningún llamado en ninguno de los textos al arrepentimiento, ni se habla de la condenación de los engaños y de las falsas doctrinas que se han filtrado a través de esas comunidades heréticas. No se habla. Es como todos los documentos de la sociedad de hoy, que se hacen los locos, que no hablan, no tocan, no quieren hablar sobre el aborto, no quieren hablar sobre la inmoralidad sexual, no quieren hablar sobre ninguno de otros temas, para no vaya a ser que alguien se resienta. Queridos hermanos, es profundamente grave porque son textos de doble discurso, donde se habla de la Iglesia Ortodoxa, pero se dice que más o menos todo lo demás está bien. Si está todo bien, ¿para qué Iglesia Ortodoxa? Por eso mismo, queridos hermanos, es muy importante ver de que existen en estos textos muchas cosas graves que no terminan de decirse. En un punto más nuestro que nosotros tomamos de las reflexiones de algunos obispos y teólogos de Grecia, también se toca el tema del cambio del calendario. No han querido entrar en este tema, evidentemente, muy sagazmente, los creadores de este concilio, pero hay que decir de que en el año 1924, de forma unilateral de parte del patriarcado de Constantinopla, se quiso hacer el cambio del calendario y fue una decisión no panortodoxa, fue unilateral. Tomaron la decisión, cambiaron, y este cambio fragmentó la unidad litúrgica que existía entre las iglesias ortodoxas locales y causó cismas y divisiones en los fieles que llevó a la muerte. Hubo persecuciones y hubieron muertos por causa del calendario. Esto no debemos olvidarlo. Y debemos no olvidar de que se han dado persecuciones hasta el día de hoy. Persecuciones no de gente de otras religiones, grupos o sectas, no, de ortodoxos que se dicen ser canónicos y que con el decir de que los otros no son canónicos tienen el derecho de pisotear o hasta matar a otros. Este tipo de cosas que no se soportan ni siquiera en los grupos
que no son cristianos y que son contrarios al cristianismo, sí nos tienen que llevar a la reflexión y a pensar si el cambio del calendario también hizo daños y sigue haciendo daños. El mal llamado patriarca Meletios Metaxakis fue el causante, ya que, influenciado por la masonería, consiguió con sus esfuerzos ganar a las confesiones heterodoxas y a las agencias gubernamentales de Occidente para lograr también su interés en lo del calendario, exactamente para la preparación del gran concilio panortodoxo. También existió un compromiso por parte de líderes eclesiásticos y aparecieron expectativas entre los fieles y se pensó que este tema del calendario se iba a tratar, pero sabían muy bien que era un tema que inmediatamente iba a causar pasiones, porque hay miles y millones de fieles en el mundo entero que no aceptarán, aunque parece un tema tan secundario. Desafortunadamente, durante los procesos preconciliares, protestantes, papales, reformados, plantearon un nuevo tema para los ortodoxos y plantearon la celebración conjunta de la Pascua, queriendo hacer una especie de celebración bonita para que todos se lleven bien, para que todos se vean lindos, para que todos prendan las velas por igual. Pero todo esto es esencialmente, justamente presentado para que no se toque el otro tema del calendario. Y por eso este tema fue retirado de la lista de lo que debía dialogarse y definirse. También debo decir, y ya con esto ir terminando, los concilios ecuménicos confirman en la historia que cada vez que fueron convocados fue porque había algún tipo de herejía, porque había algo que la iglesia necesitaba resolver, que necesitaba definitivamente tratar, porque había que algo aclarar, porque la función de los obispos, tal como la representamos en la iglesia ortodoxa, con esa águila de dos cabezas, ¿no? Exactamente igual tienen poder sobre lo temporal como sobre lo espiritual. Pero el águila, que tiene esa forma y esa capacidad como animal de mirar desde lejos y de poder advertir cuando hay una rata o una serpiente, se lanza en contra de estos animales para tomarlos y destrozarlos. Exactamente igual el obispo tiene esa misión de episcope, de aquel que mira desde lo alto, desde lo lejos, para poder atrapar los errores de doctrina. Caso contrario, no son obispos. El obispo tiene como función la pureza de la fe. Y en nombre de Jesucristo, tal como tengo aquí atrás este icono de la Madre de Dios, Episcopiton Episcopón, ¿no? La que es luz del episcopado, ¿no? Nos debe permitir, igual que Jesucristo, que desde niño ya era obispo, porque era obispo por naturaleza, no como nosotros solo por participación, ¿no? De una manera particular, debemos buscar la pureza de la fe, el no cambio, el mantener radicalmente la verdad. Todo el proceso y procedimientos de preparación en su conjunto y el tema del consejo para el concilio son resultado de una imposición de una oligarquía eclesiástica que expresa una teología académica, fosilizada, sin fuerzas, sin espíritu, aislada del cuerpo eclesiástico. El juez final de la rectitud y de la validez de la decisión de este concilio es y siempre será la plenitud de la Iglesia, unida con el clero, los monjes, el pueblo fiel de Dios, que con su conciencia eclesiástica y dogmática vigilante debe confirmar o rechazar todas estas decisiones. Por eso debo decir que hay una total y absoluta ilegitimidad del tal gran y santo concilio, y que tristemente estamos siendo partícipes de un show mediático en donde solo unos cuantos con poder quieren apegarse a una agenda
ya programada, probablemente por la masonería y por otros cuerpos de organizaciones que ya conocemos, que manipulan todo, no solamente la iglesia, pero que los que son creyentes en Cristo saben muy bien que debemos seguir la doctrina de Él y no de los hombres. Es una advertencia, particularmente para América Latina, y un llamado a aquellos hermanos que conozco, que quiero con el corazón, que han luchado por una ortodoxia latinoamericana y que lastimosamente vemos que los poderes fácticos, los poderes económicos de unos mal llamados obispos canónicos quieren seguir en su ecumenismo y persiguen, maltratan y consideran de segunda o de tercera a clérigos y a personas muy buenas que hay en América Latina. Conozco en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Costa Rica, en muchos países, en México, personas extraordinarias que aman la ortodoxia, que son verdaderos ortodoxos, algunos de ellos que están bajo una iglesia canónica, callándose, tragándose y sufriendo los manejos de estos déspotas, en el mal sentido de la palabra, que simple y sencillamente solo han pisoteado la ortodoxia en Latinoamérica. Es hora de unirnos. Es hora de demostrar al mundo de que hay una sola ortodoxia latinoamericana y que tenemos un corazón dispuesto a amar a Jesucristo y a no caer en el ecumenismo ni a vendernos a los poderes ni económicos ni políticos con la finalidad de la verdad. Les invito a todos ellos, a los que me escuchan, a escribirme incluso en privado si quieren, incluso sin el conocimiento y con la promesa de guardar el debido secreto, como lo han hecho muchos, para poder dialogar sobre la verdad que necesitamos. Quizá Latinoamérica es la que está llamada ahora a abrir los ojos a esos poderes que en cambio en otros lados no pueden decir nada y tienen que venderse al mejor postor. Soy el arzobispo Crisóstomos de Ecuador, indigno obispo de la Iglesia Ortodoxa, y quiero invitarles con estos videos a buscar la verdad y a no dejarse engañar porque el mass media, los medios de comunicación de masas, no, nos presentan y equivocadamente nos muestran como si fuera la verdad. Busquemos la verdad en la única iglesia de Cristo y en la única verdad que es la verdad ortodoxa. Ortodoxia o thanatos, ortodoxia o muerte, es el grito de los verdaderos monjes de Monte Athos, y así deberíamos todos mantenernos y unirnos. Que el Señor Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.